capítulo 10, segunda a los Corintios capítulo 10. Segunda a los Corintios capítulo 10. Estuvimos meditando con relación a él hace un par de domingos. Y les decía que a veces nosotros tomamos textos fuera de contexto, y aunque son verdades en el Señor, son aplicables, muchas veces ignoramos el sentido correcto de lo que quiere decir, y a veces sería mucho más provechoso que lo miráramos dentro del contexto en el cual se escribió. Y esta escritura nos enseña algo bastante interesante. El apóstol Pablo está en ese momento defendiendo su ministerio, porque llegó un momento en el que, como tal vez a todo ministro, se levanta gente a decir que no está guiado por el Espíritu, no está direccionado por Dios, en que tal vez su vida está saliéndose del orden divino. Yo sé que eso no pasa aquí nadie habla ese tipo de cosas, pero sí hay momentos en la vida de un ministro en el que nos tenemos que preparar para recibir lengua. Por eso yo pienso en comprar picante y un poco de hiel, por si me van a dar lengua, para que les arda y les amargue, ¿verdad? Y el apóstol Pablo estaba viviendo uno de esos momentos tan, yo podría decir, interesantes, porque como decía mi pastor Manuel, hay cosas que hay que vivirlas en vivo y en directo. No hay que colocar pantalla gigante ni nada, son necesarias en la vida. Y vamos a hablar acerca de eso hoy. Y sencillamente utilizo este texto para introducir el mensaje, mas no nos vamos a centrar en él. Dice el apóstol Pablo, versículo 1, en el nombre del Señor: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. Y mire la forma en que escribe el apóstol. Dice: y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo, cuando se presentaba delante de la gente, era una persona muy amable, pero se notaba cierta fortaleza y gran manifestación de carácter en sus escritos. Pablo era una persona muy llevadera y una persona que trataba muy bien a la gente cuando estaba en persona, y es lo que él está describiendo en ese primer versículo. Soy humilde entre ustedes, me comporto de la mejor manera, trato de llevar la fiesta en paz con todos ustedes, trato de ser muy paternal con ustedes, mas cuando les escribo, trato de colocar mucho carácter. Eso es lo que está diciendo. No sé si usted logra percibirlo en ese primer versículo. La última parte del versículo dice, del versículo 1, mas ausente soy osado para con vosotros. Me pongo un poco más atrevido cuando les escribo. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Usted se da cuenta, no sé si nota ahora un tono de agresividad en el escrito de Pablo. Él está diciendo: cuando estoy entre ustedes llevo la fiesta en paz, la cojo suave, como dirían popularmente aquí en Cartagena y en la costa, pero estoy dispuesto a usar esa osadía si es necesario para confrontar a algunos que están hablando mal en contra mía y que están dando un mensaje equivocado y percibiendo algo totalmente equivocado de mí. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Usted logra entender eso en ese texto? ¿O me lo estoy inventando? No creo. Versículo 3. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne. Algunos cuando se enfrentan a las tentaciones dicen: es que la carne es débil y estoy en la carne. Estamos en la carne, pero hay que fortalecerse. Amén. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque, diga conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Versículo 7. Miran las apariencias, o ustedes miran las cosas según las apariencias. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Miran las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y Pablo sigue defendiendo su ministerio. Le dije que no voy a centrarme en este texto, sencillamente quiero que introduzcamos el mensaje de hoy desde este texto, porque lo que utilizamos muchas veces para referirnos a una guerra espiritual y que utilizamos muchas veces para referirnos a una batalla contra entes espirituales. Estamos hablando de batallas. El domingo pasado hablamos de batalla, mi mayor batalla. El apóstol Pablo no lo está tomando en ese sentido, sino en el sentido de una batalla que libraba con el pensamiento de la gente. Y recuerden que lo que Pablo estaba haciendo constantemente era trabajando en la manera de pensar de la gente, la manera de pensar de sus seguidores, de sus feligreses, la manera de pensar de sus hijos espirituales. Y usted y yo hemos venido a este lugar para ser edificados. ¿Cuántos han venido para ser edificados? Hoy solo quiero compartir, basado en esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la vida nosotros debemos comprender que hay un tiempo para todo, y hace, no sé si fue un jueves o fue un domingo que compartimos y hablábamos acerca de los tiempos también, y parecen cosas absurdas y parecen cosas que no vinieran de parte de Dios cuando hacemos ese tipo de declaraciones. Sin embargo, el mismo Dios que nos dice que hay un tiempo para dar vida, nos dice que hay un tiempo para quitarla. No sé si me explico, y usted recuerda ese texto, Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo para amar y un tiempo para no amar, dice la Biblia. Hay un tiempo para coser y un tiempo para descoser. Todas las cosas tienen su tiempo. Y parece ridículo pensar que ese mismo Dios que habita en la paz puede también habitar en medio de la guerra. Esas son cosas que no nos caben en la cabeza a los evangélicos. Pero di conmigo, es el mismo Dios. Diga, es el mismo Dios. Ahora vamos hasta Eclesiastés en el capítulo 9, porque realmente es donde nos vamos a centrar. Y lo anterior era solo para introducir y que podamos entender que muchas veces en nuestras mentes hay fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Lo que tú aprendiste ayer de Dios no es suficiente para la experiencia que tendrás hoy. Eso hace parte de lo que vas a necesitar, pero di conmigo, voy a necesitar algo más. Porque Dios se revela progresivamente a la vida del hombre. Dios siempre traerá algo nuevo. Dios te ayudará a conocerle hoy de una manera diferente a como le conociste ayer. Dios hoy va a permitir que tú le conozcas en una mayor dimensión a la que lo conociste ayer y en cualquier situación de tu pasado. Así que no te preocupes, porque si estás viviendo algo es que Dios quiere revelarse a tu vida. No es lo mismo tener el conocimiento que la revelación de ese conocimiento. No es lo mismo que tú sepas algo de Dios a que tú vivas algo en Dios. ¿Estamos aquí? Mucha gente piensa que cuando hablamos de revelación nos referimos a eso que los teólogos llaman iluminación. No, cuando hablo de la revelación te hablo del hecho de que tú hayas tenido la experiencia, de que la hayas vivido, de que se haya vuelto una realidad, lo que algunas personas llaman el rema. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Necesitamos tener la revelación de Dios, la revelación de la palabra y la manifestación completa del don de Dios en nuestra vida. Estamos aquí, Eclesiastés capítulo 9. Vamos hasta allá. Hoy vamos a derribar argumentos. ¿Usted lo cree? Amén. Cada día que tú vienes aquí tienen que derribarse argumentos en tu vida. ¿Sabe por qué la gente decía que Pablo militaba según la carne? Y es a eso a lo que se refiere él. Estaban diciendo, Pablo está carnal porque está hablando cosas raras. Pero le hablaban tras las espaldas y nunca se acercaban a él a decirle, ven acá, explícame esto, ¿qué es lo que sucede? Y él dice, no soy carnal, estoy en la carne, pero no soy carnal. Mi naturaleza carnal en este momento está sujeta a la naturaleza del Espíritu.
Ese es el apóstol Pablo, un hombre que en un momento de su vida tan específico se queja y llora, se preocupa y dice: miserable de mí, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Pero este mismo apóstol Pablo, que ahora está procesado, diga conmigo, procesado, llega a declarar en un momento: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo según la carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces él estaba hablando sabiduría, y él mismo declara: no hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay cosas que no podemos hablar frente a todo el mundo, porque no las van a entender. Por eso yo trato de ser lo más claro y explícito posible cuando hablo cosas que pueden tal vez volarle la cabeza, y usted ha escuchado muchas cosas, pero a veces no nos suenan, no nos parecen, porque no es la costumbre, no es lo que aprendimos, no es lo que nos enseñaron. Pero dile al que tienes a tu lado: necesitas conocer algo nuevo de Dios. Estoy hablando de sabiduría, y es lo que vamos a mirar en Eclesiastés. Hay cosas que suceden así. Y si tú quieres aprender a vencer en medio de tu batalla, son 3 cosas las que debes hacer. Son 3 cosas, y te las voy a ir diciendo a la medida que vamos avanzando en el mensaje. Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 12, luego vamos a estar mirando algunos versículos anteriores. Versículo 13. Versículo 13. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, diga conmigo, un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, diga conmigo, hombre pobre. Si puedes subrayar esas 2 palabras, subrayelas allí. Dice: sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Versículo 17: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Versículo 18: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Voy a leer para ustedes la traducción al lenguaje actual, que me parece muy interesante. Versículo 13 dice de la siguiente forma: en este mundo vi algo de lo que también aprendí mucho. Dile al que tienes a tu lado: aprende a observar, porque a tu alrededor hay cosas que te pueden enseñar. A veces nosotros ignoramos los pequeños detalles, pero de ellos vienen grandes enseñanzas. A tu alrededor siempre habrá algo de lo cual puedes aprender. Tú no te las sabes todas, estamos en constante proceso de aprendizaje, y tienes que aprender también a desaprender, quitar hábitos y colocar hábitos nuevos. Amén. Así estaremos creciendo y estamos trabajando en lo que la palabra del Señor nos enseña, que es la redención del alma, la transformación del pensamiento, una nueva manera de pensar. Dice el versículo 14: había una ciudad muy pequeña y con muy pocos habitantes, que fue atacada por un rey muy poderoso. Ese rey rodeó la ciudad con sus máquinas de guerra y se preparó para conquistarla. En esa ciudad vivía un hombre muy sabio, diga conmigo, muy sabio, que con su sabiduría pudo haber salvado la ciudad. ¿Cómo iba a salvar la ciudad? Con su sabiduría. Pudo haberla salvado. Pudo haberla salvado. Esta traducción nos dice algo diferente a lo anterior en algún aspecto. Aquel dice que la salvó, esta dice pudo haberla salvado, que con su sabiduría pudo haber salvado la ciudad, pero como era muy pobre, nadie se acordó de él. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita con Pablo? La gente mira y juzga según las apariencias. Y yo quiero decirte algo: a veces hay cosas en nuestra vida que parecen espirituales, pero que realmente no lo son. Hay actitudes que tú demuestras y que tú tienes que parecen espirituales y que quisieran manifestarte como una persona espiritual y sensata, pero realmente no lo son. Sencillamente en la vida hay cosas que son, pero no parecen. Y hay cosas que parecen, pero no son.
Esta es la realidad de la vida, es la realidad de la existencia. Y aún en el Señor, actitudes de cristianos parecían ser espirituales, parecieran provenir de parte de Dios, parecieran ser dirigidas por Dios, pero realmente no lo son. Este hombre sufrió de lo que la gente decidió, o sufrió por lo que la gente decidió. La ciudad fue destruida porque no miraron, porque juzgaron según la apariencia, juzgaron según lo que veían. A veces, no sé si a usted le ha pasado, yo he estado en congresos donde esperamos a un hombre reconocido mundialmente, pero realmente el que trae algo de parte de Dios para ti es aquel que nadie mira. No sé si a usted le ha pasado eso. En algunas ocasiones recuerdo que le declaré, le dije, tal vez algunas de las cosas que usted escucha en este lugar le van a parecer herejía, pero cuando algún famoso las diga le van a parecer revelación. Porque algunos dicen que tú y yo estamos locos, y algunas personas dicen, sí, es que se está pasando como para José Luis de Jesús. Pero escúchate, espérate que algún famoso lo diga. Y este rey sufrió de eso. No estoy hablando de mí, le estoy hablando de una actitud que tú y yo debemos tener, aun cuando la gente no piense que podemos. ¿Estamos? Porque le estoy hablando de librar batallas. Y necesitamos para eso entender tres cosas. No te las voy a mencionar todavía. Muy sencillas, pero que muchas veces ignoramos. Y hacen parte de la base, del fundamento de la vida de fe en Cristo. Entonces, mire lo que sucedió. Como era muy pobre, nadie se acordó de él. Era pobre, pero era sabio. Era pobre, pero era sabio. Me puse a pensar en algo. Tal vez la pobreza de este hombre del cual habla Salomón fue algo intencional de parte de Dios. Porque si Dios te dio la sabiduría para librar batallas, también te dio la sabiduría para hacer riquezas, porque este hombre era pobre. ¿Es así o no es así? Si la palabra de Dios dice que Él nos da el poder, y cuando habla de poder habla de la habilidad, sabiduría, entendimiento, capacidad de hacer las riquezas, porque este hombre era pobre. Diga conmigo, es algo intencional. Porque si no, sencillamente fuera un absurdo. ¿Sí? Y se saliera de la naturaleza o de los principios que Dios ha establecido. Pero también hay otra realidad, diga conmigo otra realidad. No sé si usted recuerda aquella ocasión en la que una mujer va con temor porque va a perder a sus hijos, porque un hombre de Dios, que era hombre de Dios, profeta, hizo malos negocios. ¿Te recuerda eso? Y colocó en peligro a su familia. A este hombre ciertamente le faltó sabiduría. Ciertamente le faltó sabiduría. Porque a la larga era un hombre. Y tal vez descuidó esa área en su vida. Pero este hombre, dice la Biblia que era un rey y que era muy pobre, pero nadie se acordó de él. Y habrá ocasiones en las que tú sabes que tienes algo que pueden ayudar. Tú sabes que tienes algo que puede servir, pero tal vez no tienes la apariencia. Y quiero enseñarte un principio con esto. Lo que tú proyectas es lo que la gente va a percibir en ti. No hay ninguna otra cosa. Si tú te proyectas como un carnal, la gente va a percibir que tú eres un carnal. Y tú estás manifestando tu esencia. Si tú te manifiestas o te proyectas como una persona gozosa, es lo que la gente va a percibir, va a hablar y va a creer en ti. ¿Estamos aquí? Ahora, no quiero hablar mal del rey, al contrario, lo vamos a usar para algo bueno. Este era hombre pobre y nadie se acordó de él. Versículo 16, dice esta traducción: aunque la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, dice Salomón, yo sigo pensando que más vale maña que fuerza. Yo sigo pensando que es mejor tener la habilidad o tener la actitud que la misma aptitud. Usted ha escuchado muchas veces eso. Y en lo que quiero enfocar en este texto es en la sabiduría. En la sabiduría.
el jueves hablaba a la iglesia y les recordaba algo que la palabra del Señor nos dice. Y es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes están siendo colocados como ovejas en medio de lobos. ¿Cuánto tiempo puede durar una oveja en medio de una manada de lobos? ¿Usted se imagina eso? Y el Señor dice: yo les digo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, habilidosos. Hay otro texto en el cual el Señor exalta algo que pareciera ser malo, y es realmente la habilidad de hacer negocios lo que el Señor exalta en ese momento. Porque hay un hombre que cobra unos intereses más altos, vende a un precio mucho más alto, y el Señor elogia eso. Pero lo que está elogiando es la habilidad, no la mala acción. Amén. Para poder nosotros salir vencedores, debemos entender tres cosas. La primera de ellas es que nosotros debemos temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Salmo 111, versículo 10. Este rey tenía lo que el pueblo necesitaba, pero no lo aparentaba. Y tristemente la gente se deja guiar por las apariencias. Por las apariencias. Yo quiero que usted tenga mucho cuidado, porque hay gente que aparenta espiritual, pero no ser espiritual, pero no lo es. Hay gente que pareciera que su consejo es espiritual y proviene de parte de Dios, pero realmente no lo es. No proviene de parte de Dios. Entonces no escuchas lo que no parece. No sé si usted muchas veces ha visto que se acerca a la gente, a aquel que es el que más habla en lenguas, pero yo quiero recordarle que la misma iglesia de Corinto era una iglesia que se manifestaba en los dones, hablaban en lenguas, pero pasaban en disensión, y el apóstol Pablo le dice: ustedes son carnales. Son carnales. ¿Hablar en lenguas es algo espiritual o no es algo espiritual? Es algo espiritual. Y llega un momento en que también a una iglesia el apóstol Pablo le dice: doy gloria a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Porque si ustedes se creen espirituales, yo soy más espiritual. Así que o me escuchan o me escuchan. Y cuando Pablo está hablando de espiritualidad, está hablando de sabiduría. A veces la gente se queda pensando cuando yo le digo cosas como que hay veces en las que yo no quiero orar. Y yo sé que muchos se pondrán a pensar: el pastor está poco espiritual. Yo le estoy hablando de realidades. Porque como soy hombre que vivo situaciones negativas y positivas igual que usted, hay ocasiones en que como usted yo tampoco quiero orar. Y yo no sé si a usted le parece eso poco espiritual. El asunto está en que cuando tú no quieres, tú sabes que debes y lo haces, entonces eres sabio. Y la sabiduría es la que te va a dar la victoria que tú necesitas. ¿Estamos aquí? La sabiduría es la que te va a dar la victoria que tú necesitas. Y algunas personas tal vez criticarán o condenarán el hecho de que yo le diga eso. ¿Cómo se va a manifestar como una persona que no quiere orar? Yo no le estoy diciendo que no ore, le digo que a veces no quiero orar. No le digo que no estoy orando. Estamos aquí. Y este rey sufrió, o la ciudad sufrió, porque no quisieron mirarlo a él, porque no aparentaba algo. Tú tienes que entender que las apariencias no lo son todo. Amén. No lo es todo. Tienes que mirar la gente que parece ser espiritual y tiene que ser probada por el filtro de Dios. Amén. Hay gente que no parece espiritual, pero es más espiritual que los que aparentan ser espirituales. ¿Y dónde vas a manifestar la espiritualidad de la cual habla Pablo? ¿Porque hagan milagros o porque tomen decisiones sabias? La Biblia dice: los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a tomar decisiones sabias. Aunque no hagas milagros, como muchos que hacen milagros pero tienen la vida hecha un desastre. Pero si no haces milagros y eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, eres más espiritual que aquel que hace muchos milagros, pero él tiene la vida hecha un desastre.
no toma buenas decisiones, hace las cosas de manera equivocada, hay maldad en su corazón. Sencillamente hay cosas que parecen, pero no son. Amén. Dice Salomón: aunque la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, yo sigo pensando, más vale maña que fuerza. Pues se oyen mejor las suaves palabras de los sabios que los gritos de los más grandes, que los gritos del más grande de los tontos. Versículo 18. En realidad, más puede la sabiduría que las armas de guerra, aunque un solo error puede causar mucho daño. ¿Más puede qué cosa? La sabiduría. Y este primer principio, usted debe tenerlo bien claro en su vida. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todos no sabemos esos textos de memoria. El asunto es cuántos de nosotros tenemos temor hacia Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Será aquel terror de que si hago algo me va a lanzar al lago de fuego y azufre? El temor es la reverencia, o el temor reverente. Es el saber que cuando tú te enfrentes a situaciones de peligro espiritual, situaciones en las que tú pudieras llegar a caer, a resbalar, tú tienes dos opciones: una, seguir adelante, o detenerte. Y hay un ejemplo muy claro en la palabra acerca de esto, y lo hemos hablado 1001 vez, y es acerca de José. José, todos nos han dicho que la mujer le quitó la ropa, y usted sabe que no, los vestidos de strippers no creo que existían en ese tiempo. Usted se imagina a José. El tipo de servicio que brindaba José era administrar la casa, y tal vez, dicen algunas personas, que debía bañar a la mujer de Potifar. ¿A usted se imagina? José. Oye, ven, métete aquí en la tina conmigo, papi, ven. Pásame la esponjita en la espalda, José. Así, suavecito. Hermano, póngase a pensar en esto. Pero yo creo que José era sabio, ¿no? Ya es donde está el asunto. Que José se quitó porque quería. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el momento en el que él estaba a punto de hacer lo que no debía hacer, él se tuvo que haber acordado de algo. ¿Estamos aquí? Entonces, en la vida, para tú poder salir victorioso, debes recordar que la sabiduría es la que te va a ayudar a librarte del mal. Y la sabiduría empieza en este principio: teme al Señor. Si tú sabes que hay algo que no debe suceder, si no alcanzas a evitar llegar a estar en esa situación, por lo menos cuando estés en esa situación, detente. Dile que tienes a tu lado: detente. Párala. Principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero como, mire, le hablo de esto y la gente se ríe y piensa enseguida, porque es que todos lo relacionamos en pecado con actividad sexual paranormal. Paranormal quiere decir fuera de lo normal. Lo normal en Dios vendría siendo el matrimonio. Entonces nosotros pensamos que pecado es adulterio y fornicación. Pero temor al Señor te implica que cuando veas cualquier tipo de pecado en tu vida, cuando veas que la lengua se te está alargando, busca la tijera y pásale pódala un poquito. ¿Amén? Porque eso es temor al Señor. Si tú haces eso, eres sabio. Si tú ves que vienen a traerte comentarios, chismes,
Si hay comunicadores sociales y quieren incluirte dentro del gremio en tu barrio, tú tienes que aprender a salirte de él. Detente. Detente. ¿Estamos aquí? Esas son las cosas que nosotros debemos aprender a mirar. El temor al Señor hace que yo me detenga frente al pecado. Amén. Segunda cosa, cuando veas el peligro, apártate. Proverbios capítulo 22, versículo 3 y Proverbios 14, 6. Proverbios 22, versículo 3. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante. Y dice esta traducción, y sufre las consecuencias. Sufre las consecuencias. Yo creo en el perdón inmediato de Dios. Es más, le va a parecer locura lo que le voy a decir, pero la palabra del Señor dice que Él murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Los que cometiste, los que estás cometiendo y los que vas a cometer ya han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Estás aquí? Pero si eres tonto y decides avanzar, sufres las consecuencias. Así que si tú quieres salir victorioso en cualquier situación de tu vida, hasta ahora dos cosas sencillas y básicas, pero que no tomamos en cuenta. Primera, teme al Señor. No te atrevas a avanzar. Pero porque eres una persona sabia, tú te detienes y te apartas. No sigues hacia adelante. Dile a quien tiene a tu lado, no avances más en eso. Díselo con convicción. Ponle una mirada profética como si Dios estuviera mirándolo y dile, no avances más en eso. 14:6 de Proverbios. de Proverbios dice: el malcriado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. El malcriado, ¿quién cría? Los papás. Así que si usted tiene hijo malcriado, ¿de quién es la culpa? Suya. Críelos bien, corríjalos. Porque llega un momento en el que el malcriado empieza a pensar, oye, de verdad que yo debería hacer, pero no puede llegar a hacerlo. Porque hay algo que se ha desarrollado allí, su esencia está demasiado firme. Y dice en la siguiente parte, en cambio el entendido muy pronto gana conocimientos. De ñapa aquí, versículo 7, aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. Hay situaciones de las cuales tú debes alejarte. Dile al que tienes a tu lado, hay cosas de las cuales debes alejarte. Pero también hay personas de las cuales tú debes alejarte. Porque no te están edificando, no te están ayudando a crecer, no te están dando nada bueno. Son relaciones infructuosas, relaciones que no te convienen porque no tienen sabiduría. Aléjate de los tontos. Busca siempre a alguien que te edifique. Si tú quieres ganar en toda batalla, en toda situación que se presente en tu vida, tú tienes que aprender a buscar un excelente consejo. En alguna ocasión enseñé acerca de 3 tipos de personas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Hablábamos acerca de un Timoteo, que es una persona a la cual podemos darle. Estamos tal vez en un nivel un poco mayor de conocimiento, de sabiduría, de gracia, de lo que sea, pero podemos darle y debemos reproducirnos para poder mantener la herencia. Pero también necesitamos de un Bernabé, que es un amigo, una persona que te impulsa, que te ayuda, que te anima a seguir adelante, que te apoya, que te da la mano si te llegas a caer, que no te condena, que no te juzga. Pero también necesitamos tener a un aprendido, que bien, a un Gamaliel,
que es un maestro, que es una persona que nos instruye, que es una persona que nos da de lo que tiene. Y tú y yo debemos ser sabios para ver el peligro y para apartarnos de él. Así debemos ser sabios para escoger nuestras relaciones. Si hay alguien que te está diciendo algo que te está sembrando dudas, aléjate. Palabras costeñas, ábrelo. No hay más. Échalo de tu lado porque no te está edificando, no te conviene, no te está ayudando a crecer, está dañando tu vida espiritual. La duda nunca viene de parte de Dios. Él dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La duda es lo contrario a la verdad, a la convicción que puede producir una verdad. Que tú tienes que alejarte. Cierra tu oído a las palabras necias. Mira el peligro, sé sabio. Y tercera cosa que tú debes hacer para mirar o para obtener tus mayores victorias. Tal vez haya muchas más, pero hoy miramos estas. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Le dije que nos devolveríamos. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Esto es muy interesante. Y vamos a mirar un versículo anterior ahora, porque esto nos parece a nosotros locura y son las paradojas de la vida. El mismo salmista David escribe en un momento tan específico de su vida, en el Salmo 37: no te impacientes a causa de los malignos, en cómo son prosperados, porque como la hoja verde se secarán. Recuérdose de ese texto. Hay momentos en los que parece que nosotros esperamos tener tantas cosas de parte de Dios porque consideramos nuestra integridad, y es bueno que tú sepas que estás siendo íntegro delante de Dios. Y hay gente que pide al Señor que le perdonen su pecado, el pecado que le es oculto. Todo eso está bien, son manifestaciones de querer llevar una vida espiritual sana delante de Dios. Pero en esos momentos en los que más esperamos ver la manifestación de la gracia y de la bendición de Dios, son en los momentos en los que pareciera ser que no hay nada, que Dios se ha apartado, que Dios ha cerrado su oído. Pero mira lo que nos dice la palabra en este versículo 11. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco los más valientes los que ganan la batalla. Está hablando de gente que tiene la capacidad. Diga conmigo, capacidad. No es el hecho de que tengas la capacidad. No siempre los sabios tienen que comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero. Ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. Yo no sé si usted ha vivido ese tipo de experiencias. Terminaste la universidad y los que no eran tan elocuentes, los que no eran tan aplicados, tienen un mejor puesto que tú. ¿Usted lo ha visto? ¿Cierto? Usted tenía promedio en 4.8 y había otro que siempre pasaba fuera de clase, llegaba azul. ¡Ey, qué pasó! ¡Hay exposición! ¡Bien! Y te buscaba a ti. Y resulta que ahora es el gerente del banco donde tú vas a pedir el préstamo. Eso se veía desde aquella época. Y este hombre está diciendo: vi otra cosa que es real en la vida. Y es esto: no son los más veloces los que ganan, ni los ricos siempre tienen, ni los inteligentes siempre tienen dinero, ni los sabios siempre tienen que comer, ni son los más valientes los que ganan la batalla. Y todo el mundo, la verdad, no es que busca a la gente que está mejor preparada. Y dice: en realidad todos dependemos de un momento de suerte. La traducción de la Reina Valera dice: porque tiempo y ocasión le viene a todo hombre. Si tú quieres que te vaya bien, te voy a decir cuál es la tercera cosa, y una cosa muy importante. Primera, dígame la primera, ¿cuál es? Temer a Dios. Segunda, apartarte del peligro. Eso es ser sabio.
Pero el sabio sabe que le llegará una oportunidad. Y el sabio sabe aprovechar la oportunidad. El sabio sabe que debe agarrar la oportunidad, porque en la vida hay oportunidades que llegan una sola vez. Y después de esas no se vuelven a repetir. Una de las cosas que más importantes deberían ser para nosotros es el tiempo, porque el tiempo no podemos nosotros devolverlo. No podrás devolverlo. Si tú eres sabio y tú quieres que te vaya bien, debes estar pendiente a cuál es la oportunidad. La oportunidad, porque eso es lo que te va a permitir tener todo lo que tú has soñado, tener todo lo que tú has creído. Porque, escúchame bien, no siempre aquellos que están mejor preparados son los que van a tener. Tal vez Dios abrirá una puerta para ti. Cuando Dios te abre una puerta, es para que entres o para que salgas. Y tú debes estar pendiente de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios te abrió la puerta para salir, no te quedes adentro. Dile que tienes cuidado, no te quedes adentro. Porque si Dios te abre la puerta para salir, es porque quiere algo mejor para ti. Porque lo que está dentro no te está edificando, te está destruyendo, te está estancando, y Dios quiere algo más grande para tu vida. Ahora, si Dios te abre la puerta para entrar, no te quedes esperando a que alguien te empuje. Entra. Entra. Si tú haces eso, eres sabio. Principio de la sabiduría: teme al Señor. El que teme a Dios obedece. Si Dios te dice entra, entra. Amén. Todos tienen una oportunidad. Se lo voy a leer en esa traducción, la Reina Valera. ¿Qué versículo estábamos? 11. Muy bien, si están pendientes. Mira lo que dice la traducción. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Otra realidad: hay un día en el que las cosas no van a salir como tú esperas. Por eso tú debes aprovechar el tiempo en el que las cosas están bien, en el que Dios te está dando la oportunidad y te está abriendo las puertas para entrar o para salir, para tomar o para desechar. ¿Estás aquí? Hay un tiempo. Y dice el versículo anterior, versículo 10: todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Leo la traducción del lenguaje actual en el versículo 10. Dice: y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Disfruta lo que haces. Mira lo que dice: vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. En otras palabras, si tú quieres disfrutar la vida, disfrútala en vida. La redundancia, porque a la larga te vas a morir y no vas a poder hacer nada. El que está muerto, muerto está. Hacemos planes y nos pasamos el 70% de la vida planificando y el 30% pensando en por qué no los hicimos, no los llevamos a hacer una realidad. Dile a quien tienes a tu lado: aprovecha la oportunidad. He venido a declararte que Dios, este es el tiempo en el que Dios te va a dar nuevas oportunidades. Dios te va a abrir puertas. Usted no lo agarró. Dale un platillazo, tira el platillo para allá a ver. Dije: Dios te va a abrir puertas. Dije: Dios te va a dar nuevas oportunidades. Y si eres sabio, tú la vas a agarrar. Amén. Amén. Porque hay un momento en la vida en que todo pareciera estar cerrado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted metió 1050 hojas de vida y nunca lo llamaron.
Y si lo llamaron no era lo que usted creía. Lo peor, a los que no les gusta, ventas. Y usted dice, ventas. Y se devuelve. Pero llega otro momento en el que no sé por qué, pero sí le puedo decir que es que Dios tiene la mano metida. Te llaman de uno y te llaman de otro y te vuelves el deseado de las naciones. ¿Verdad? Dios te empieza a abrir puertas. Y entonces ahí es donde tú tienes que saber que Dios está haciendo algo a tu favor y tienes que aprovechar la oportunidad. La oportunidad. Si eres sabio, no dejas pasar la oportunidad, porque después puedes llorar por ella y no vas a volver a conseguirla. Tienes que aprovechar. Y es mi oración que Dios te pueda ayudar primero a temerle a Él, para que sepas que en toda situación que tú vivas Dios va a estar presente. Que si llegas a caerte, Él te va a levantar, pero lo mejor es que tú entiendas que si ves la piedra, te apartes de ella o la apartes del camino. Y si ves la oportunidad para entrar, entra. O si tienes la oportunidad de salir, sal. Si queremos vencer, debemos tener en cuenta a Dios en todo nuestro camino. Sabiduría. Sabiduría. Oremos a nuestro Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque sabemos, Dios bueno, que tú nos amas y tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros.